Grabación. Nuevamente tengan todos un cordial saludo y bienvenidos a la última sesión de nuestro diplomado, donde vamos a trabajar eh, nuestra semana número 5. Bueno, donde empieza la semana y termina el 31. Hay que aclarar que esta semana va a ser un poco pesada porque vamos a tener dos fichas que llenar y tenemos también un producto académico final que está aquí. Orientación y viaje para el módulo, para el producto final, ¿sí? Y una revista digital hay que hacer. Bueno, vayamos revisando un poco nuestro material. Eh, si bien es cierto, no son muy complicadas las actividades, pero va a requerir un poquito de su tiempo, ¿no? A ver, hablando de las orientaciones didácticas, que ya las tenemos descargadas, en primera instancia, es la tarea de lo que debemos hacer el día de hoy. A Carlos Ángel, no te preocupes, Carlos, se entiende. Bien, esto lo vamos a hablar con un poquito más de calma y cuidado sobre lo que tenemos que hacer, pero una revisadita corta en la siguiente sesión lo vamos a hacer con más detalle. Ahora vamos a tener otros aspectos que analizarlos, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es análisis crítico de la realidad problemática. Debemos hacer realice la lectura de la guía del proyecto académico final, del PAC, del diplomado, y llenar la ficha mirada introspectiva de nuestra práctica, que enseguida la vemos. Y también la ficha 2, planificación para la reflexión en comunidad, que también la tenemos. ¿Cómo se va a llenar? Bueno, aquí están las dos fichas que están en plataforma, por si acaso. Son cortas, hay que llenarlas, solo que hay que llenar con un poquito de coherencia, ¿no? Bien, eso sería con relación a lo que es las orientaciones. La guía del diplomado, que es la que nos interesa, que es la que tenemos que leer, guía del producto académico de transformación, ¿sí? El PAC. No es plan anual trimestralizado, por si acaso. En este caso es nuestro producto final. Bien, este producto final del diplomado son 25 páginas que es para todo el diplomado. Esto hay que entenderlo, por favor. No es solamente para una parte, solo para esta parte, ¿sí? Esto es una guía para que lo vean y tengan una idea global para que el siguiente módulo, el módulo 2, vamos a retomar también un poco de esto. Hoy vamos a hacer, bueno, esta semana, perdón, se debe hacer la primera parte. El siguiente módulo, la segunda parte. El siguiente módulo, la tercera, la cuarta, de tal forma que al finalizar el último módulo, se esté finalizando también el producto académico final. Y no estemos esperando a último momento porque sería prácticamente imposible determinarse, ¿no? Porque ya vamos a estar en clases y todo eso. Bueno, entonces, dicho eso, pasemos a ver qué habla o qué es lo que nos interesa del producto académico final. Bien. El producto académico de transformación, el producto final, estábamos comentando de que no es lo que vamos a presentar en esta semana, sino al finalizar, pero se va a trabajar durante todo el transcurso del diplomado. Vale decir, este primer módulo lo vamos a trabajar algo, diríamos así, la primera parte, la segunda parte, el siguiente módulo, la tercera, el siguiente, de tal forma que culminando podamos tener definitivamente un producto ya validado, ya revisado durante un proceso de 5 meses, ¿no? Bueno, en ese sentido es importante mencionar que la Universidad Pedagógica tiene una manera muy particular y peculiar de hacer, muy sui generis, y diremos así, de llevar adelante sus procesos de posgrado, ¿ya? A diferencia de otras instancias, esto
la universidad pedagógica requiere una participación de los diplomantes, basado en que en su experiencia personal, de tal forma que el producto pueda llegar a ser, como su nombre indica, transformador de la realidad educativa. ¿Ya? Entonces, los programas, sobre todo el diplomado, y en todos los diplomados que se tienen, ¿no? De las diferentes eh, opciones que se ha brindado en esta gestión, tienen, de todas maneras, eh, un proceso de estudios procesuales, sistemáticos, que tienen la finalidad, el objetivo principal es la cualificación profesional para la transformación y mejora de la práctica educativa, es decir, de nosotros como maestros, ¿sí? Obviamente, tenemos como maestros trabajamos con personas, o sea, y eso es algo muy delicado. Tomando en cuenta un modelo educativo comunitario, que es uno de nuestros, bueno, una postura epistemológica que tiene la universidad pedagógica, es importante que se entienda de como eso, ¿no? Como un proceso cuya base es lo comunitario. Entonces, se debe generar desde nuestra experiencia social, cultural, histórica, etcétera, desde nuestra misma realidad, procesos que transformen la práctica educativa, ¿ya? Sobre todo tomando en cuenta que nuestra práctica es em, comunitaria, también productiva. Lógicamente, tenemos que ver ese enfoque productivo, además de que eh, a lo que hemos mencionado, al trabajar con personas buscamos una formación integral, holística, de tal manera que el conocimiento no vaya a ser fragmentado, no, sino parte de un todo general, ¿sí? Entonces, se tiene que poner en práctica las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir a través de los momentos metodológicos que ya los hemos estado hablando durante todo este módulo, ¿no? ¿Verdad? Hemos ido profundizando. Bien, ahora, ¿en qué consiste la primera parte de lo que tenemos que hacer? Ya, el producto académico de transformación debe generar nuevos conocimientos que transformen la práctica educativa, de tal forma que este cambio pueda propiciar y potenciar las nuevas ideas de manera o sea, real, trascendental en lo que es la educación. ¿Ya? Y nos genera al mismo tiempo eh, conocimientos alternativos, ¿ya? Pero que tengan las características sí o sí de que sea comunitaria, dialógica, integral, eh, práctica, interactiva, holística, transformadora. Ahora, vamos a ver que se tiene 4 momentos que los vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el diplomado. En este primer momento vamos a hablar del análisis crítico de la realidad problemática. En el segundo módulo, es decir, el siguiente mes, vamos a trabajar sobre la determinación de un problema. Es decir, una vez que hemos encontrado eh, un conjunto de varios problemas, vamos a priorizar alguno por alguna necesidad. Y en el tercer mes vamos a hacer la propuesta de transformación. De tal forma que llegando al cuarto mes podamos desarrollar nuestra propuesta de transformación. ¿Sí? Nos vamos a centrar entonces en este primer momento. Con rojo vamos a hacer en esta parte. Esto es lo que nos interesa. ¿Sí? El primer momento. Análisis crítico de la realidad problemática.
Ese es nuestro primer paso. ¿Qué es lo que necesitamos entender y comprender al, en términos globales? Primero tendremos una visión global de todo lo que tenemos que hacer. Nuestro producto académico de transformación, nuestro producto final, el que nos va a permitir obtener el diplomado, debe empezar a armarse desde ya, desde ahora, ¿ya? Entonces, en este primer módulo, en el módulo 1, en este primer mes de trabajo, ¿qué es lo que ya debemos tenerlo o llegar a completar? Nuestro análisis crítico de la realidad problemática. Esto quiere decir que a través de las fichas que vamos a hacer, por favor, esa es la primera parte, nuestro primer eslabón de la cadena para completar nuestro producto académico. Por favor, esta parte hay que pensarla bien para no cambiar luego de idea en el segundo mes, en el tercero y al final en el cuarto querer hacer todo desde el principio, vamos a perdernos, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos bien en este primer momento. Nos tomaremos, tenemos una semana, unos 2, 3 días con calma, todavía disfrutamos de unas vacaciones, independientemente si estamos de acuerdo o no con esto, pero ya tenemos, estamos de vacaciones, por lo tanto, tenemos un tiempo que podemos aprovechar para ir, qué sé yo, consultando inclusive con la almohada, teniendo momentos de reflexión, haciendo un poco de lectura y tener clara la figura. ¿Por qué? Porque el siguiente mes vamos a trabajar en base a lo que estamos haciendo ahora. En el, ahora vamos a buscar nuestros problemas, todas aquellas situaciones, realidades, contextos que representen de alguna manera un freno, un obstáculo, un poco de empantanamiento a lo que es nuestra práctica ideal educativa. Debemos ser claros en este sentido de que no llevamos a nuestra práctica educativa al 100% según todo lo que yo quiero, según todo lo que planifico. No, tristemente no. Hay varios elementos, desde la posición de padres de familia, posición de los estudiantes, realidad económica de los estudiantes, realidad social de los estudiantes. eh, es decir, hay un montón, un conjunto de varios elementos. La edad en muchos casos también es un elemento, o sea, que puede hacer que se vaya empantanando nuestra práctica educativa. No llevamos, o sea, lo ideal. Y eso seguramente en los consejos se toma en cuenta, ¿no? El año pasado, todos los que hemos estado en algún consejo dentro de, de las actividades propias del colegio, eh, hemos dicho cuáles han sido nuestros problemas, ¿verdad? Y entre esos nuestros problemas, seguramente han dicho, es que con lo que están en virtual no encienden sus cámaras, muchos se desconectan, no presentan trabajos a tiempo, la plataforma no dice que no entiende, ni yo tampoco, o sea, hay un montón de problemas solo por ese lado. Otros problemas que se han presentado, seguramente parte de un común denominador en algunas familias, usaban dispositivos compartidos. O sea, y algún estudiante decía, profe, un favorcito, mire, la siguiente hora le toca a mi hermana, yo voy a salirme nomás ya de clases, por favor. ¿Qué le puedes decir? Ya, además de que no hay forma de que los retengas, ¿no? ¿Cuántas veces? Enciendan cámaras, nadie encendía. A ver, pongo como ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Y se hacían sesiones espiritistas, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Hola, hola. A ver la respuesta, y nada. Entonces era básicamente monólogos, poca participación. O sea, ha habido durante este primer periodo de implementación de la educación a distancia un sinfín de problemas que hemos tropezado todos y todas. ¿Ya? Entonces, ahora es el momento donde se tiene que hacer ese análisis de todos los problemas que han existido. Y esos problemas no tienen que salir solo de mis problemas, sino muchas veces, como estamos con una visión comunitaria, entendamos que los problemas por los que yo he pasado, también han pasado los demás colegas, ¿no? Y habrá algunos que son más importantes o comunes, tal vez me pueda servir para que el siguiente mes pueda determinar cuál es el problema y hacer la formulación del problema. O sea, de qué manera o por qué será que
¿no? Y pueda formularlo. ¿Ya? El siguiente mes vamos a profundizar en este momento de la determinación del problema. Una vez que ya determinemos de todos los problemas, de la poca participación, de dispositivos compartidos, de mala conectividad, una vez que detecte un problema, vamos a pasar necesariamente a este tercer momento, el tercer mes, ¿ya? Y este momento va a ser ya donde vamos a armar nuestra propuesta. ¿Basado en qué? Lógicamente, en la pregunta que vamos a crear aquí, en la formulación del problema, ¿no? Entonces, esta propuesta, vamos a ver si da solución a esto de tal forma que esto nuevamente pueda dar solución a uno de los problemas. Y por último, bueno, en el cuarto mes, vamos a hacer el desarrollo, vamos a ir poniendo en práctica esta propuesta para ver si se puede hacer algún ajuste, reajuste, modificar, cambiar algo, pero sobre algo que ya esté hecho, ¿ya? No podemos tener aquí una lista de problemas y esta parte por eso consideramos que es importante. Aquí en este primer momento, digamos, tenemos una lista de problemas, ¿no ve? Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, 5, 6, 7, 8. Y llegado el momento, aquí en la formulación del problema, digo, este es mi problema. O sea, he puesto solo tiqueados y mi problema es un corazón. O sea, esto tendría que estar necesariamente aquí y decir, ah, este es el problema que yo voy a ver si soluciono. Ya, entonces, este primer momento es importante por eso. Ok, bien. Una vez que ya hemos aclarado la importancia de este momento que debemos empezar a pensarlo y a trabajarlo, vamos a ir desglosándolo un poco más, ¿sí? ¿Qué quiere decir este análisis crítico de la realidad problemática? Para poder dar solución a esto, necesitamos hacer una lectura de la realidad en comunidad. Al decir comunidad, obviamente no estamos hablando solo del aspecto comunitario de región, ¿no? Sino de comunidad como comunidad educativa, lo que pasa dentro del curso, dentro de la unidad educativa, dentro de... Ahora, hay diferencias entre los problemas que puede tenerse en primaria, en secundaria, en inicial, en alternativa, en especial, aquellas personas que hemos pasado por diferentes subsistemas de educación, incluso en superior, son realidades diferentes. Yo muy honestamente inicié mi trabajo eh, como maestro de educación especial, 4 años y un poco más, en el Centro de Audiología, Escuela para Niños Sordos, puro lenguaje de señas, o sea, problemas muy diferentes, ¿no? Después de eso se presentó la posibilidad de trabajar en educación superior, entonces estuve trabajando en la SFEM, ex normal, y luego pasé a educación regular. Entonces, por experiencia, les digo, cada subsistema de educación presenta diferentes desafíos, diferente estructura, por lo tanto, problemas también muy variados, muy diferentes, ¿no? Que requieren soluciones también muy diferentes. Entonces, de acuerdo a la realidad, al perdón, al subsistema en el que están, los que estén en regular, por favor, hagan un análisis estés enfocándolo así, de este regular. Ya los que estén de alternativa, pues alternativa especial, y los que estén en superior también desde ese ámbito. Importante hacer este análisis lo más completo que sea posible. No quiere decir con esto que vamos a poner 500 problemas que se tiene, sí, pero que no tengan posibles soluciones. Hay algunas cosas en las que nosotros no podemos dar solución, lógicamente. Por ejemplo, la mala conectividad por la zona, por la región donde estamos viviendo, mala, porque no hay señal de internet. Es un problema, sí, pero que no, lamentablemente, no está en manos del maestro solucionarlo. Es
poco probable que pueda ser algo real para solucionar esto, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, por favor, no es que quiera direccionar, plantéenlo como problema, pero no lo busquen después ya como, este es el que voy a tomarlo. Ya tenemos varios problemas que existen, algunos que no dependen directamente del maestro, ni del director, ni de la comunidad como tal. Por ejemplo, tener mal, lo que hemos dicho, tener celulares que son de baja gama y no permiten tener buena señal, recepción, o no permite descargar o instalar, qué sé yo, Zoom, Classroom, ¿no ve? Entonces, eh, no podemos hacer nada en ese sentido, o muy poco, la verdad, ¿no? Entonces hay otros problemas, pero que sí pueden ser solucionables, o que nosotros sí podemos dar un aporte real, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta ya, desde ya, para que no en el segundo estemos diciendo, ay, todo lo que había planteado había sido algo que yo no puedo arreglar. Entonces, ay, creo que metí la pata, tengo que rehacer lo del anterior mes. No, vayamos poniendo en esta lectura de la realidad poco a poco todos los problemas. Ahora vamos a ver algunos recursos, formas tal vez que podamos usar, ¿ya? Pero sí o sí tenemos que hacer una lectura lo más real posible de todos los problemas que podamos tener, ¿sí? Obviamente esto requiere, y aquí va la parte en la que nos interesa a nosotros más o menos por dónde ir enfocando, porque ya tenemos que ir poniéndole un norte a esto, ¿no? Hay que pensar y planificar así con un poco de a mediano y corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Entonces, nuestra mirada que va a ser crítica, reflexiva, y aquí entre paréntesis dice basada en la oferta académica, con preferencia, no estoy diciendo que sea obligatorio, con preferencia que tenga relación con lo que dentro del diplomado se está trabajando, lo que va a ser las metodologías, ¿sí? Por favor, vayamos con esa idea, ¿ya? Si bien es cierto, se puede hacer, qué sé yo, kermés solidaria para recaudar fondos para comprar tabletas y celulares para todos los estudiantes. eh, Está bien, pero con todo respeto, ¿qué tanto de relación va a tener eso con el diplomado en sí? Muy poco, ¿no ve? Pero hablando de estrategias, hablando de métodos que hemos hecho, inclusive nuestro primer infograma ha sido sobre metodología, de meta y O2, creo que era, si mal no recuerdo. Eh, ¿Qué significa, no ver? Conjunto, bueno, meta final y O2 camino, el camino para, ¿cuál es el camino? Y sobre estrategias, el conjunto de recursos e instrumentos que me permiten llegar a esto. Y aquí, innegablemente, va a tener que venir un tercer elemento que son los recursos. ¿Con qué recursos voy a usar? O cómo puedo usar cierto tipo de recursos para generar una metodología y tener un método? ¿Ya? Que busquen, por favor, o pueden mm, abrir el abanico hacia las posibilidades un poco direccionadas, en, pero que tengan relación, que se enganche, que se case, que pueda eh, entrar bonito, engranar bonito con lo que va a ser la oferta académica. Ahora, ¿qué cosas podemos usar? Vamos a ver. Ahí no quiere pasar. Ya. Ay, creo que un clic que no tenía que hacerlo, perdón. Ya está. Bien, la lectura de la realidad en comunidad. Es importante que podamos hacer para esta lectura, eh, tener una visión, un enfoque, ¿ya? Que es descolonizador. Entonces, tengamos
la capacidad de hacer una radiografía nuestra. Es muy difícil, porque requiere que seamos honestos y sinceros en lo que estamos queriendo usar, ¿no? Y si hay algo que nos duele mucho a nosotros, a todos los seres humanos, es decir, yo estoy equivocado en esto. Por eso, una mirada crítica hacia nosotros mismos, que tenga este carácter introspectivo, es de real importancia, porque hay que ser honestos. ¿Qué es lo que, si podemos ser críticos sin ofendernos, además la verdad dicha correcta y sanamente no tiene por qué ofender a nadie, ¿no? Vivimos los maestros, la gran mayoría, no voy a decir el 100%, pero cada que se da una oferta educativa, ya sea de la Universidad Pedagógica, ya sea del Profocom, ya sea de la UNEFCO o de alguna universidad, anualmente, les consulto, maestros, colegas, ¿cuántos de su unidad educativa ingresan a un posgrado? Casi, casi me animaría a arriesgarme a decir que de su unidad educativa, exagerando, son 3 o 4 los que de toda la unidad educativa están haciendo algún diplomado de estas versiones, de los diplomados que se han sacado para esta gestión, si es que no son los únicos. Y esto lo digo por experiencia. Y peor, aumenta este no importismo del maestro cuando llega a la ciudad. ¿Cuántas veces personalmente en la unidad educativa donde yo trabajo, sin desmerecerla, la unidad, con el respeto y el cariño que merece la unidad que me acogió y de la que soy parte, pero los colegas, los maestros, cuando uno lleva solo como comentario a la hora de entrada, donde siempre tenemos llegamos con unos 3, 4 minutos de anterioridad y bueno, estamos un rato sentados ahí, ¿verdad? En en la sala de profesores o en la dirección, o, bueno, después de marcar el biométrico o firmar o sellar como quieran, y se comenta. eh, Les cuento que la Universidad Pedagógica está sacando maestría en matemáticas. Nadie dice, qué bien, haremos, yo me animo. O está sacando maestría en algo más genérico, digamos, ¿no? O hay este diplomado de gamificación que había mencionado. Hay un diplomado de recursos tecnológicos para educación. Hay un diplomado de estrategias, que es general, ¿no? Que esto nos interesa a matemáticas, lenguajes, ciencias sociales, idiomas, artes y demás. De toda mi unidad educativa, ni uno, esta gestión, ninguno se ha interesado. El año pasado he insistido yo porque quería armar un grupo no, perdón, miento, el año pasado, hace 16, 17, el 18 quería hacer la maestría. Nadie del colegio. En mi otro colegio, nadie. Un año después, volví a insistir, el 19. Nadie, no quiso. Vino luego la pandemia. Tuve que hacerlo en mi maestría en otro lugar. Bueno, la estoy haciendo en otra instancia, que no va a ser convalidada, porque es una universidad pública. Pero hay que entender, y soy realista en ese sentido. Los maestros somos conformistas. Y tengo que decir somos porque soy parte del grupo de maestros. Tal vez yo no me sienta conformista, pero si hacemos un análisis, la mayoría de los maestros, de los colegas, no se animan a hacer un posgrado. ¿Cuántos de toda la unidad educativa han hecho? Pocos. Se sienten cómodos llegando a la ciudad y mucho más si está su unidad educativa a unas 5 o 6 cuadras de su domicilio. Oh, belleza, ya no tienen que moverse nunca más. Y eso es una mirada introspectiva al grupo de maestros. Si hacemos un análisis al grupo de maestros, vamos a entender y darnos cuenta también de que otra falla que hemos tenido, siendo autocríticos, es que no estábamos preparados para enfrentarnos y afrontar de buena manera una educación en una modalidad virtual. ¿Qué hemos hecho? Hemos usado el WhatsApp como el único recurso. En una semana, WhatsApp y celular
lleno, memoria llena. Nos hemos empezado a desesperar, hemos empezado, uno que otro habrá usado un blog. Luego hemos dicho no a todo lo que podía proponer, eh, lo que podía proponerse. Ni los papás, ni los profesores, nada. No queríamos hacer nada. No hemos sido propositivos en ese sentido. Ahora, como ser humano, como maestro, como René, me miraré a mí mismo, seré honesto, y decir qué es lo que estoy fallando y cómo puedo. Obviamente, si encuentro mi falla, honestamente, voy a poder encontrar la forma de mejorar y transformarme de algo que no sabía hacer a algo que sí voy a saber hacer. Es decir, en el momento en que vino esto de la pandemia, yo vi posibilidades, dije, bueno, voy a usar el blog. Lo primero que se me ocurrió fue blog. Y me di cuenta que no había sabido manejar Excel, o sea, como me gustaría. Entonces, al darme cuenta, yo personalmente tuve que agarrar y sentarme y decir, a ver, ¿cómo se maneja esto? A ver, YouTube, aquí tutorial, porque ahora, gracias al Internet, hay posibilidades de que nosotros, los maestros, podamos ir actualizándonos de manera autoformativa. Entonces, llegué a mejorar y a trabajar muy bien con con blogs. Luego empecé a trabajar y dije, ¿qué plataformas hay? Y se me ocurrió sanamente, no digo de mala manera, como yo tengo varios paralelos, empecé a trabajar con Moodle, con un paralelo, con el A, por decirles algo, Chamilo con el B, Claroline con el C, con el otro curso me puse a trabajar con Classroom y agarré otros blogs, no solo el Blogspot, sino otros blogs para poder hacer todo mi trabajo. Entonces, fue una forma de autopresionarme, porque me di cuenta de que tampoco estaba, que me ubicaba más o menos, pero no estaba bien. Entonces, a través de esto recién yo me doy cuenta de que si soy autocrítico conmigo mismo, puedo ser transformador. Y al ser transformador, al buscar, porque hice la prueba, me di cuenta que el blog, un recurso muy democrático, diremos, para llegar mucho más de mejor manera que Classroom, y bien armadito, me resultó muy bueno. Entonces, esta lectura de esta realidad debe partir también de nosotros. No busquemos solo la excusa de decir, y esto lo digo con el enmarcado, por favor, en el respeto. No voy a echar la culpa a todo, que los papás no tienen, que mi estudiante no es participativo, que no entra a clases, que no hace esto, que no estudia, que la directora o el director hace esto, que la portera hace esto, que el profesor de, voy a poner, yo que soy de secundaria, que el profesor de primaria de matemáticas no les ha dado buena base. Bárbaro, son parte de los problemas. Y ahora, ¿cuáles son los problemas que yo genero? Tendremos también eso, ¿sí? Somos maestros, hacemos lo mejor que podemos, pero también tenemos nuestras limitaciones y hay que ver esas limitaciones como algo que debe ser mencionado en esta lectura de la realidad, ¿sí? Para esto, para esta lectura, ¿qué podemos utilizar? Algunas herramientas que sugiere el texto. Mm, no es obligatorio todo, pero puede ser usado desde un portafolio, un diario de campo, un estudio de casos, una didactobiografía o cualquier otro que sugiera ustedes que se pueda hallar, que puedan buscar, ¿no? Hay un montón de recursos que pueden ser utilizados, dependerá de cada uno de nosotros para hacer esto. Ahora, una vez que ya tengan seleccionada, y aquí solo se menciona nada más, ¿no ves? Pongamos un estudio de casos. Agarro 3 estudiantes o 4 estudiantes que los veo término medio, eh, de los que decimos que tienen dificultades de aprendizaje, que en realidad no serían así, los más flojitos en términos muy coloquiales, voy a usar los medio y un estudiante bien aplicadito, buen estudiante, ¿no? Y empezaré a ver y a profundizar, digamos. Esto me va a llevar a tener que llenar esto.
esta ficha, que es la que tenemos que hacerla, ¿ya? Para tener la mirada introspectiva de la biopraxis educativa, haciendo un análisis de, de lo que es la práctica como tal, ¿sí? Esto es solamente para los maestros y maestras. Vamos a tener, está en el texto, en la parrilla, perdón, un poquito más aquí adelante, unas previas que dice el diplomado, nombre del diplomado, participante, especialidad y lugar y fecha. Nada del otro mundo. Aquí es donde vamos a trabajar un poquito más y entender. Bien, aquí son los conjuntos de actividades que nosotros hacemos o que, bueno, tal vez hemos hecho, tal vez no. Si no hemos hecho, bueno, no hay problema, ¿no? Las actividades. Y aquí vamos a hacer en la parte vacía la descripción de cada una de esas actividades, pero que tengan relación, obviamente, con nuestro diplomado, a través de la práctica. Antes de hacer, antes de entrar en este diplomado, ¿sí? Para tener un diagnóstico, llamaremos así. ¿Cómo hacíamos la preparación de los planes de desarrollo curricular, el PDC? ¿Cómo se realizaba? ¿O cómo lo hacía cada uno? Honestamente, debo ser sincero también, voy a poner como ejemplo el mío. Yo lo hacía basado en los PDCs de anteriores gestiones. ¿Por qué? Porque tenía la misma modalidad, tenía los mismos contenidos, tal vez un poco, algún contenido se ampliaba porque era bimestre o trimestre, pero básicamente era mucho de copiar y pegar y cambiar fechas. Nada más. Eso era para mí una preparación de mi clase, según mi plan de desarrollo curricular. En muchos casos era sin muchos recursos. O sea, no me daba tiempo de buscar algún software, alguna aplicación, algo que pueda ser un poco más dinámica e interesante en mi clase. No, la verdad no. ¿Sí? Y para muchos es una realidad. Hay que ser honestos. Después de que hice algunos posgrados, recién empecé a entender, no, después, por ejemplo, de lo que hice la especialidad, el diplomado, la especialidad conducente, recién dije, a ver si hago esto, a ver si hago aquello, y empecé a ver otras opciones, ¿no? Ahora, ¿cómo se hacía la ejecución de lo planificado? En muchos casos, en el área de matemáticas, sobre todo, yo, René, hacía de una manera un poco más mecánica. ¿Sí? Y me ha ayudado mucho a hacerlo mecánico porque me restaba, me facilitaba el trabajo, ¿sí? Es decir, enseñaba técnicas de multiplicación de 2, 3 dígitos, o Pitágoras, o sea, con métodos mecánicos. No entendían ellos, pero sacaban el resultado, pero no entendían bien qué es Pitágoras. Ponerles un ejemplo, ¿no? Sacaban el área de un círculo, una, eh, el volumen de una figura en 3D, un cilindro, un cubo, qué sé yo, áreas, perímetros, todo eso sacaban, y siempre era de manera mecánica. 4 veces el lado para el perímetro, no importa, sin saber el por qué. Después, sí, obviamente me di cuenta de que eh, podía hacerlo de otra manera un poco más interesante. El dominio de aula, ¿cómo se hacía el dominio de aula? En un principio, un poco por el temor, eh, los primeros años, eh, lo hacía un poco con vamos a poner así, toque autoritario. O sea, yo era el maestro y ustedes silencio, escuchen, copien, hagan, eso es tarea. No he entendido, pues hay que leer. O sea, era el maestro un poco medio rudo, medio malo, medio clásico de matemáticas que hace que las cosas un poco sea eh, difícil, ¿no? Entonces, como me tenían un poco de miedo, pues no me preguntaban mucho y para mí belleza, ¿no? Que también tenía algo de, no llegaba al extremo, sí, pero bueno, eso es lo que se hacía, era lo que yo hacía. En el desarrollo del contenido, antes de hacer un posgrado, y esto es mi verdad, por eso esto cada uno plantea su verdad. Si alguno de ustedes ya ha logrado
por ejemplo, para el desarrollo de un contenido, utilizar o ya utiliza ciertos métodos interactivos para hacer, o ya utiliza las TICs de manera más adecuada, más correcta, una pizarra digital, una Interwrite, por ejemplo, en el curso, para dinamizar su proceso, pues belleza, ¿no? Pero lo mío no fue así. Por eso eso es una mirada introspectiva, ¿sí? Entonces, lo mío era en el desarrollo de contenidos un poco más mecánico, un poco más de ese lado. La metodología, bueno, en muchos dependía mucho del contenido a desarrollar para saber si podía usarlo de manera inductiva o de manera deductiva, o sea, para llegar de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, ¿no? Esos son detalles que, bueno, que cada uno ya los ha ido seguramente en el transcurso de los años viendo antes del diplomado, pero lo que yo hacía. Estrategias metodológicas, ¿cómo las he utilizado? Sobre todo en este nuevo modelo, en un principio no tenía yo muy bien aterrizado a qué se refería la práctica, teoría, valoración y producción. Me basaba en teoría, práctica y teoría, valoración y producción, pues lo dejaba lo ponía, pero no lo desarrollaba, ¿no? Ahora, el uso de manejo de recursos tecnológicos ha sido gradual, obviamente que sí, basado en una experiencia muy interesante que tuve. eh, mm, yo incorporé desde mis primeras armas, eso de recursos tecnológicos, porque bueno, me dediqué al diseño de softwares educativos para estudiantes sordos. Nuestra unidad educativa fue la única en todo Bolivia que hacía estos recursos. Y el ministerio incluso nos llegó a dotar de 6 computadoras, ¿no? Así solo porque habíamos ganado concursos, no solo en el ámbito departamental, nacional, inclusive teníamos un noticiero, y eso, miren qué interesante. Habíamos hecho un noticiero, que si lo buscan en YouTube van a encontrar Manos que Hablan de la escuela, y ganamos un 6.º lugar en Latinoamérica. O sea, de ese lado, personalmente, el manejo de recursos tecnológicos sí lo hice, y ahora también. Uso de lengua originaria y castellana. La verdad, solo usé lengua alternativa cuando estaba trabajando en el Centro de Audiología, es decir, la Escuela para Sordos, el LSB, o sea, lengua de señas boliviana. Ese he usado porque en realidad no se usaba mucho el español, ¿no? Y eso no sé si se considera lengua originaria, pero sí lenguaje alternativo. Estando en la SFEM, nunca he usado el lenguaje originario y tengo muchas dificultades con eso. O sea, siendo honesto, ¿no ve? Lectoescritura, la verdad, no. Personalmente, no he hecho ninguna práctica de lectoescritura. Producción escrita, pues muy poco, muy poco. Procesos evaluativos, eh, clásicos, ¿sí? Eso es, pero mi realidad, ¿ya? Entonces, una vez que llenen esto, que es lo que nos interesa, tenemos que ser bien claros. Ahora, ¿qué se puede usar como herramienta sugerir? Ojo, que hay varios ejemplos que ustedes elijan. No quiere decir que eso sí o sí, dependiendo con quién, ¿ya? Puede usarse como docente o docente con gestor, perdón, o docente con docente, ¿no ve? El docente podría usar círculos de reflexión, la mayoría somos docentes, eh, la escucha, a ver qué piensan los otros, dibujando la comunidad, Tazo, árbol de problemas, otros, o sea, hay muchos. Para los gestores, es decir, sector administrativo, que sí tenemos, podría usar un diagnóstico participativo, círculos de reflexión también, lo mismo, una FODA, ¿no ve? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, árbol de problemas también, la técnica del pescado o cualquier otra técnica también puede ser. O sea, cada uno elija, defina cuál podría usarse, ¿sí? No quiere decir que esto sí o sí se debe usar. Suponiendo que se utiliza el círculo de reflexión, que es uno de los más eh, importantes. ¿Cuál es su característica del círculo de reflexión? Bueno, que es una charla, una conversación abierta, libre, honesta, que permita
de alguna manera determinar, sacar la radiografía real de lo que es la realidad educativa en todas las instancias, desde el punto de vista del padre de familia, del profesor, del director, desde el sector administrativo, de todos, ¿ya? De tal forma que si tengo bien, ah, em, bien calcada, bien, bien real todo lo que es mi proceso educativo, voy a poder hacer voy a ver formas de hacer transformaciones en eso. Entonces, el círculo de reflexión además me permite hacer, a través del diálogo, análisis sobre todas las problemáticas que se presenten. Estas problemáticas también, obviamente, sus necesidades y en función a lo que cada uno percibe. Como maestro yo percibo una cosa, el director tiene otra percepción del mismo problema y el estudiante otra y el padre de familia otra, ¿no? Entonces, al tener diferentes puntos de vista, también tengo diferentes posibilidades de resolución, ¿no? Entonces, eso me va a dar eh, algunas alternativas de transformación educativa. Entonces, bueno, esta es en una imagen, resumen de lo que es el círculo de reflexión, ¿sí? Empezamos por la descripción de la realidad educativa basado en todos los actores. Eso me va a llevar a acciones o posibilidades que luego, bueno, las vamos a llegar a evaluar como tal. Bien, entonces, en el texto está esta imagen y también una descripción un poquito de lo que se debe hacer, ¿no? Hay que tomar en cuenta entonces, sí o sí, eh, la descripción de la realidad, la reflexión sobre esos problemas, la evaluación, la conclusión, hasta llegar a las acciones transformadoras. Es un círculo que me animaría a decir que va casi no cerrado, sino en cualquier momento, por decir, si estoy empezando de la descripción, paso a la reflexión, a la evaluación, puedo en cualquier momento otra vez hacer un análisis y ver otra vez la descripción de la realidad, porque creo que no me faltó un punto de vista. O sea, no es un círculo que sí o sí va primero, dos, tres, cuatro, sino uno, dos, tres, otra vez uno, otra vez tres, dos, cuatro. Entonces hay esta posibilidad, porque por la característica de un círculo de reflexión. Lo importante al hacer un círculo de reflexión es decir la verdad, siendo muy autocríticos y críticos, ¿sí? Bien reflexivos. Bueno, otra cosa que se puede hacer, otro ejemplo, estos solo son ejemplos, que puede servirles a ustedes para tener una lectura real, ¿sí? Es un diálogo informal, es decir, hablar entre dos colegas de manera muy tranquila, serena, no basados en un cuestionario. A ver, te hago la pregunta uno, la pregunta dos, sí o no, no, sino una conversación, la que hacemos con el amigo, pero real, con la verdad de frente. No, si, ¿en qué has notado que he fallado? No, excelente es tu trabajo. Eso no es real. Todo es perfectible. ¿Qué es lo que vamos a rescatar de esta información entre docentes y docentes? En este caso, si se pudiera, y eso como ejemplo, ¿no ve? Por ejemplo, del diplomado. Hablando del diplomado, ¿cuáles son las dificultades que ustedes han encontrado? Si son honestos, me van a decir, René, esto y esto y esto. Eso es lo que yo he encontrado. Entonces, en base a lo que me dicen, yo debo hacer mi análisis crítico, ¿sí? Ahora, esto en relación al diplomado solo es ejemplo, no quiere decir que sea. Ahora, pueden ustedes decir información referente a procesos, eh, información sobre las dificultades en conexiones,
sobre la participación en espacios virtuales. Es decir, eso va a cambiar, ¿sí? Luego tenemos otro ejemplo, solamente que aquí estamos hablando del docente y gestor. Fíjense, ya no es entre colegas, sino el gestor, a quien usamos como gestor, bueno, los que hacen gestión, es decir, a la dirección. ¿No? Ahora puede ser que en algunas unidades ejecutivas se tenga solo director, algunos tienen director de primaria, director académico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero llegamos al mismo. Es importante entender el punto de vista de, de con otra mirada, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo. ¿Ya? La información la analizamos de manera crítica y decimos esto, esto, esto. Vamos a ver ahora el buzón de sugerencias, otra posibilidad, ejemplo nada más, que hay varios, ¿ya? Y es un, ¿cómo podría usarlo yo esto con mis estudiantes? Por ejemplo, ya con otra. Fíjense, aquí ya viene el otro elemento que también me interesa mucho, ¿no? Y esto es ejemplo, nada más. Puedo hacer una ficha de comentarios, lo que se va a convertir en mi buzón de sugerencias, o sea, ya un poco direccionado, ¿no? En el desarrollo de la clase, por decirles algo, ¿no? ¿Por qué no participas encendiendo, o por qué no enciendes tu cámara? Menciona dos motivos, suficiente. Ahora, durante el desarrollo de las actividades en modalidad virtual, por decirles algo, o modalidad distancia, mm, ¿por qué no deseas participar cuando se te consulta? O la verdad, si voy a hacer, por ejemplo, esto podría, me saldría de mucha utilidad si lo hago anónimo y poner qué otras actividades las haces paralelas a lo que haces en aula. Para educación virtual. Para presencial, ¿cuáles son uno o dos motivos o cuántas veces en el transcurso de la semana has hecho tus deberes en el horario del recreo y no en tu casa? O no has hecho tareas. Si vamos a usar anónimos, podría servirme de mucho, dependiendo de qué es lo que quiero analizar. ¿Listo? Entonces, el buzón de sugerencias es una herramienta. La ventaja es que me va a permitir extraer, recopilar varios puntos de vista, varios criterios de los procesos educativos desde el punto de vista de los estudiantes. Y conviene siempre que sea de manera anónima. Es lo más sano. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, los maestros, vamos a elaborar unas cuantas preguntas sobre lo que nos interese de la problemática que pensamos que puede ser, y nos va a permitir ya extraer y sacar ya, bueno, las limitaciones, las dificultades desde el punto de vista de los estudiantes. En eso consiste el buzón de sugerencias. Y lo podemos centralizar así, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades, las fortalezas y un análisis? Es una idea. Una idea. ¿Listo? Hasta aquí es la primera parte de lo que ya se debe trabajar. Esto no quiere decir que no vamos a hacer el resto de la lectura del texto. ¿Sí? Hasta aquí es la página 10, porque después viene el paso número 2, que, bueno, nos toca el siguiente mes. Hasta aquí, bueno, empecemos ya a trabajar. Ahora, ¿cuáles son las fichas que se van a llenar? Que se deben llenar. Esta que habíamos mencionado, mirada introspectiva, que está en plataforma, por favor, aquí ponemos diplomado, los datos del diplomado. Aquí está. Ay, no está aquí. A ver, un segundito. Diplomado, este nombre colocan, en estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos. Sí, ese es nuestro diplomado. Participante, su nombre, la especialidad, bueno, no hay problema en la que lleva, lugar y fecha, no hay problema. Esto ya hemos hablado de qué es lo que se debe llenar. ¿No? Van llenando, por favor, haciendo una descripción.
Y si es necesario aumentar más, bueno, no hay problema. Escriben, no hay problema. ¿Sí? Añade. La otra ficha que se debe llenar es esta. Planificación para la... Ay, voy a aumentar. Un porcentaje muy pequeño está. Y aquí está. Esto también deben llenar. ¿Sí? Hemos mencionado algunos ejemplos. Por ejemplo, para estudiantes podríamos haber usado eso de ficha de comentarios o buzón de sugerencias. ¿Sí? Aquí poner eso. Por eso esto es solo un ejemplo. Buzón de sugerencias, descripción de la actividad. ¿Cómo voy a hacer esto? Aquí escribo, ¿no? Voy a plantear 10 preguntas relacionadas a esto. Con mi director. Ahora, con el director, que es otra instancia. ¿Cómo voy a hacerlo? Podría ser a través de, a ver, otra que hemos visto, diálogo informal. Aunque tal vez con el director no tanto, tal vez funcione más como una entrevista con el director. Con los maestros, tal vez más con un diálogo informal, porque somos iguales. Con los padres de familia también, ¿qué otra un portafolio podría usar? O sea, ¿sí? ¿Se entiende? Con cada uno de los actores se debe usar una herramienta. No quiere decir que voy a usar unas diferentes. Si quiero hacer círculos de reflexión en todos los casos, a ver, voy a eliminar esto, suponiendo que se me ocurre y digo, aquí voy a hacer esto y aquí también quiero hacer esto y aquí también quiero hacer esto. Es válido. Tal vez no muy adecuado, pero es válido. Ay, no, se me fue. Ya, entonces, ¿puedo usar círculos de reflexión en todos los casos? Claro que sí. Tal vez no sea lo más adecuado, hay que ser honestos, ¿no? Y conviene tener otras herramientas. Y aquí la descripción de cómo se va a usar y en qué fecha deseo utilizar ya esto. Bueno, esa es toda la actividad que se tiene que realizar. Y llenamos estas dos fichas, las subimos a plataforma, ¿sí? Ficha número 1, la mirada introspectiva, que hemos mencionado. He tratado de ejemplificarlo, tal vez en un lenguaje muy coloquial, no tan técnico, pero bueno, la idea es que se entienda. Es antes del diplomado. El diplomado tiene que ser un factor que vaya a transformarlos a ustedes y a lo que hacemos. Ya, entonces, esto lo vamos llenando y llenamos esta segunda ficha para la reflexión de la comunidad en función a lo que ustedes puedan ver. ¿Sí? Repito, no es necesario que tengan diferentes herramientas. Puede ser la misma o unas 2 o 3 herramientas. Tal vez con el director y maestros pueda ser tal vez una charla informal, un diálogo informal, ¿no? Con los padres de familia tal vez pueda ser, qué sé yo, usar otra cosa. Un árbol de problemas, ¿no? Una foda. Listo. Bien. Entonces, revisemos esto. Y ya se me puso en qué. Ya se me debe cerrar eso. Volvemos a verlo. Vámonos a la semana número 5. Y bueno, ya tenemos resuelto, o bueno, ya sabemos cómo resolver la ficha, la mirada introspectiva y la ficha de planificación, que es lo que vamos a subir, sí, más adelante. Nos toca ver esto, las orientaciones didácticas de la semana número 5, por un lado, y también nos toca ver, por otro lado, esto que ya también hay que hacer. Las orientaciones didácticas para el producto final. Esto, bueno, hay 2 actividades que nos falta, todavía estaría pendiente y tenemos que ir resolviendo. Pero un breve adelanto, ¿sí? Orientaciones didácticas para el producto final. Aquí está. Veamos
la actividad del trabajo final. Es el diseño y elaboración de una revista educativa digital. Ay, ¿y ahora cómo es eso de una revista educativa digital? ¿O cómo lo puedo hacer? ¿O algún ejemplo habrá? Y sí, me encanta porque hay ejemplos. ¿Qué hay que hacer? Elaborar una revista digital empleando recursos que vea conveniente. Esto quiere decir que puedo hacerle, que puede hacer usted desde el Word, desde Excel, PowerPoint, usar tal vez alguno que esté en línea, qué sé yo. ¿Ya? En esta revista que van a hacer, debe incorporarse los productos de las 4 semanas. Es decir, la infografía creativa, que la tienen, y si no la pueden descargar, la infografía científica, la participación en los foros y la redacción de un ensayo. Y terminando con la redacción de la identificación, precisión del tema a investigar. Son cinco elementos. 1, 2, 3, 4, 5 cosas que deben estar en la revista. ¿Y cómo se va a subir? Bueno, en un solo archivo, puede subirlo también a ISU o Camaleo, y compartir el enlace. Y bueno, aquí está la característica. ¿Qué es lo que se va a necesitar? Todo eso está aquí. Ahora, pero ¿cómo es una revista científica? Y aquí tengo el problema de cómo hago la revista. Ejemplo, aquí está. Esta es una revista. Va a tener una portadita. A ver, lo vamos a ver así. Necesito. Como ustedes deseen. Obviamente cambia el título. Una contratapa. Un índice. Aquí viene su primera infografía. La segunda infografía. Bueno, pueden usar más de una página, obviamente. Todas las participaciones en el foro. El ensayo. Y la problemática que se va a trabajar. Sí, y obviamente pueden usar este estilo, hasta tener su finalización. Este, por ejemplo, es de 15 horas. ¿De dónde he sacado esta idea? Aquí tengo una página que la voy a escribir y decía, ¿no? ISSUU, ISU. Y si se fijan, la primera opción que tengo, isu.com, al hacerle un clic, me va a decir la primera vez, bueno, ingresar, ¿no? Y una vez que ustedes ingresan, fíjense aquí tiene posibilidades, publicaciones, qué tipos de publicaciones pueden hacer, artículos, historias, a ver que cargue. Y en este caso, estadísticas, sales, colaboraciones, todo. No, yo voy a usar, nuevamente me voy a principio, home, y aquí, menú, book, magazine, portafolio. Portfolio, dice, ni siquiera portafolio. Bien, voy a hacer un clic derecho en cualquier parte del pantalla donde no exista nada y voy a poner traducir al español para tener una idea. Puedes empezar aquí desde cero con una plantilla en blanco o puedes agarrar ya una revista, porque nos dice una revista, y fíjense, voy a ponerle descargar la revista y aquí me sale ya en PowerPoint listo para llenar y cambiar. O sea, ya está diseñadito, ¿no? Y si le hago clic, me va a mostrar esto, que es la misma, por si acaso. Aquí está. Y de aquí selecciono cuáles me conviene utilizar y cuáles no. Puedo decir, estas sí, esto no me gusta esto, este me gusta más. Entonces voy cambiando de posiciones. Este me gusta por aquí. Bueno, primero la tabla de contenidos aquí. eh, la imagen con gráficos siempre me ha gustado más, entonces voy a usar esas. Estos de puro texto no. Voy a usar esta 2 veces, entonces esta lo copio, lo pego y listo, voy haciendo como yo desee, ¿no? Ya tengo una base de
una revista. En esta revista, ¿qué cosas van a entrar? Recordemos, tiene que entrar a orientaciones para... Aquí está. La infografía creativa, la primera que hemos hecho. La infografía científica que hemos hecho. Y si no, lo descargan, no hay problema, ¿no? Las participaciones en el foro, eso tienen que ir ustedes recopilando, ¿no? Redacción del ensayo que hemos hecho. Y la redacción de la identificación y precisión del tema a investigar, lo que es el resultado de esto. De esto. ¿No? El resultado de todo esto es lo que nos interesa. Eso también debe entrar. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, subimos el archivo, el documento en plataforma virtual, un solo archivo, por favor, no me pongan toditos. Puedes subirlo a ISU o Camaleo. ISU han visto que me da ejemplos nada más. Camaleo también, pero un poquito más feo, no me gusta mucho. Y pueden compartir el enlace en plataforma, el archivo, bueno, y aquí está todo lo demás, ¿no? Producto es una revista educativa digital, qué es lo que se va a usar, cuáles van a ser los criterios de evaluación, y no hay más tareas, ¿sí? No hay más tareas. Entonces, el producto final es hacer una revista digital, ¿ya? Para esta semana, lo vamos a hacer más profundo. Aquí está. Nuestra actividad es análisis crítico de la realidad problemática, que también va a entrar en la revista. O sea, sí o sí tenemos que hacer. Y para esto vamos a hacer con los diferentes reuniones con los diferentes actores, como padres, maestros, estudiantes y demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo vamos a hacer con calma. En la siguiente sesión vamos a ir desglosando, desarrollando. La lectura de la guía, primero, obviamente, que es esta. Esto tenemos que leerlo todito. Hemos dicho que nos interesa solo este primer momento, sí, pero ya es bueno tenerlo. Para ayudarnos a esto vamos a llenar las dos fichas, miradas introspectivas, que ya les he mostrado, que está en Word, y planificación para la reflexión en la comunidad. Ya está. En esta ficha se indica lo que hay que hacer. Y subirlo a plataforma, eso es todo. O sea, básicamente son tres cosas. Una revista digital, esta ficha llenada y esta otra ficha llenada. Entonces, empecemos a trabajar en ese sentido, por favor. Y bueno, vamos a tener a medias. Vayamos avanzando esta vez, ¿sí? Para que la próxima sesión no tengamos ya inconvenientes y tengamos ya dudas nomás, ya, y directamente digamos, ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo puedo hacer? ¿Esto qué me faltó? ¿Y aquí qué debo poner? Y ya listo, nada más. ¿Sí?